¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Qué bueno es estar juntos y en armonía. La armonía la provoca Él, ¿sabías? Nosotros no la podemos provocar, la provoca Él. Entonces, la armonía personal, ¿cuántos a veces se sienten turbados, mal, coléricos, así enojados por todo? El otro día veía una imagen de Instagram de una mujer que estaba su esposo acostado y estaba como haciendo cosas para que su esposo se levante de buen humor. Porque bueno, necesitamos la armonía de Dios. Y la armonía de Dios para nuestra vida espiritual es lo que Él nos dejó. Ustedes saben que venimos hablando del Sermón del Monte. El Sermón del Monte empieza de una manera: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los humildes, bienaventurados, y después se empieza a poner un poquito más profundo, hasta que llegamos al día de hoy, que es Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dos versículos que son la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Dos versículos que hacen temblar nuestra vida espiritual. Que Dios me dé la gracia y el favor para poder explicarte lo que significa estos versículos. Dice la palabra de Dios. Miren lo que dice, cómo empieza. Fuertemente, contundente el Señor en este punto. No hay grises, no hay emociones, no hay deseos. Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre, de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Listo, cerramos la Biblia y nos vamos a casa. Pero hay una explicación, porque Jesús le está hablando a sus discípulos. Como vengo diciendo, el Sermón del Monte es una continua palabra de Dios a que vos tomes una decisión y que yo tome una decisión. Jesús les estaba hablando, ellos iban a ser, como siempre digo, los futuros apóstoles, los que iban a levantar la iglesia, los que iban a evangelizar, los que iban a ser perseguidos, y se le iba a levantar juntamente con ellos mucha oposición. Y en medio de esa oposición ellos tenían que tomar una decisión. Hermanos, todos los apóstoles no murieron como vamos a morir vos y yo, quizás durmiendo en la cama, como dicen algunos. ¿Cómo me gustaría irme a la presencia de Dios dormido? ¿Cómo me gustaría irme? No, ellos murieron entregando su vida. Pedro murió, lo quisieron crucificar como lo crucificaron a Cristo, y Pedro dijo: no soy digno de que me crucifiquen como Cristo. Si querés crucificarme, crucificame, pero poneme al revés. Boca abajo, cabeza abajo. Imagínate, explotó la cabeza en sangre. Fue tremendo todo lo que sufrió, todo lo que vivió, pero él había tomado una decisión. Saulo de Tarso, Pablo, había sido decapitado. Santiago también había sido decapitado. A Juan, el discípulo amado, lo tiraron en una fuente de aceite hirviendo. ¿Y saben lo que le pasó a Juan? Salió más impecable que antes, hizo un milagro. La piel no se quemó, y como no podían hacer nada con él, lo llevaron preso a la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos tuvo la gran revelación de Apocalipsis. Entonces, la vida cristiana es una continua decisión. Y el Señor está diciendo acá: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del que me envió. ¿Cuántos quieren ingresar al reino de los cielos? ¿Cuántos queremos ingresar al reino de los cielos? ¿Saben una cosa? Muchas veces he visto en diferentes reuniones de conferencias,
de donde se le habla a hermanos líderes, pastores, personas que tienen un anhelo, que quieren conocer a Dios, que en el tumulto, en el deseo, cuando la palabra se hace más profunda, no a la superficie, sino que Dios empieza a hablarte más a lo profundo, muchos de esos hermanos, cuando el predicador decía, ¿cuántos dudan de su salvación? Esos hermanos que estaban tan encendidos por el fuego de Dios, cuando la palabra era profunda, eran los primeros que corrían al altar, diciendo, a veces yo dudo de mi salvación. A veces yo dudo de si verdaderamente me voy a ir al cielo, o a veces pienso que cosas que hago son imperdonables, o mi vida no ha sido transformada para irme con Cristo. Y esto es lo que Jesús le estaba diciendo y advirtiendo. Es una palabra profunda. ¿Por qué? Porque hoy a todos nosotros nos han enseñado que al hacer una oración, al arrepentirnos de nuestro pecado y hacer una simple oración, vamos a ser ingresados en el cielo. Y lo que Jesús está diciendo acá es contrario a lo que dice eso. Pablo dice, todo el que confiesa al Señor va a ser salvo. Pero lo hace en un contexto en donde está hablando que nuestra vida no es solo una confesión, sino es una forma de vivir. Donde yo no solamente digo que soy cristiano, sino que vivo, respiro, transpiro cristiandad. Y eso es el desafío que tenemos. Por eso dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se lo decía a los discípulos. Hermanos, le estaba diciendo, no sea que cuando ustedes vengan a mi presencia me van a decir, Señor, Señor, te conocimos, echamos fuera demonios, profetizamos, y el Señor diga, yo a ustedes no los conozco. Ustedes a mí sí, pero yo a ustedes no. ¿Por qué? Porque el secreto de la vida cristiana no es religión. La religión es yo hago, yo vivo de una manera y no tengo relación con Dios. La vida cristiana es una vida de relación. Y ustedes saben que a veces los matrimonios no estamos completamente de acuerdo en todo, ¿o no? Pero decidimos vivir juntos porque estamos relacionados, porque nos conocemos, porque aunque a veces nos lastimamos, aunque a veces nos decimos lo que no tenemos que decir, conocemos la profundidad del corazón. Conocemos que a veces hay enojo. Entonces Jesús le dice, no todo, les está diciendo a ellos, no todos van a entrar al cielo. No todos. Y para mí esto es una gran responsabilidad de compartirlo. Primero para mí, ¿por qué? Porque mi caminar, mi forma de vivir, cuando nadie me ve, cuando nadie me escucha, cuando nadie puede ver mis pensamientos, cuando nadie puede ver las intenciones de mi corazón, Él lo está mirando. Y podemos venir, y yo puedo venir a predicar como tantos hombres de Dios, y podemos salir a predicar y podemos hacer un montón de cosas. Pero Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Qué mira el Señor? El corazón. ¿Y cuántos hermanos estamos batallando con nuestro corazón? Todos. No hay uno que no esté batallando en su corazón. ¿Me consagro o no me consagro? ¿Me entrego o no me entrego? ¿Le creo o no le creo? ¿Me congrego o no me congrego? Esa es la batalla más grosa e importante de nuestro corazón. Por eso Jesús dijo, no todos, chicos, no todos van a entrar al reino de los cielos. Y cuando dice Señor, Señor, lo está diciendo, fíjense que la gente sabe que quizás diciendo Señor, Señor va a poder tener un contacto con Dios. Pero Señor, Señor no es solamente decir Señor. Cuando uno decía Señor en la Biblia, es que su vida estaba entregada. Su vida la gobernaba Dios. ¿Gobierna hoy Dios tu vida? ¿Gobierna hoy Dios mi vida? Por eso estuvimos leyendo, ¿se acuerdan anteriormente? Por los frutos los conoceré. El árbol se conoce por el fruto. La palabra de Dios de estos días, hermanos, que Dios está dándonos como iglesia, es una palabra bisagra. Es
en vez de sentirte, cómo está el pastor, cómo vino, cómo viene con toda, viene afilado. No, es como un impulso, es un resorte para que vos te levantes y digas, yo también quiero vivir esa vida cristiana en victoria. Yo también quiero vivir no solo deseando, sino rindiendo mi vida a Cristo. Por eso, en el contexto donde lo está diciendo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Por qué? Porque el pasaje anterior está diciendo, los que van a ingresar al cielo son los que entran por la puerta ¿qué? Estrecha. No tiene que ver con cuántas cosas digas, tiene que ver con que tomes la decisión correcta, que entres por el camino más angosto, el más incómodo, el que no sabes cómo hacer, porque el camino incómodo es el camino que te lleva a la dependencia. El camino cómodo es el que vos haces tu vida, tomás tus decisiones, no consultás a nadie. Y para Dios, hermanos, si somos sus hijos, tenemos que consultar, porque después está, como dice Jesús, después vendrá el ay, y el ay es el dolor que nos da nuestras malas decisiones. Entonces Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Cuántos quieren entrar al reino de los cielos? Tenemos que examinar nuestra vida espiritual, y cuando dice Señor, Señor en la Biblia, Jesús utiliza esta forma de hablarles porque en el Antiguo Testamento esto implica una cercanía y una intimidad con el que estabas hablando. ¿Quieren algún ejemplo? Miren cuando Jesús, cuando Dios le habla a Abraham antes de matar, ¿se acuerdan cuando tenía que entregar a Isaac? Que le pide, y Abraham no podía tener hijos junto a su esposa, cuando le dio un hijo le dijo, ahora me lo tenés que dar. Me lo tenés que entregar. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham estaba más loco que nosotros. Ah, sí, ¿querés que te lo entregue, que te lo mate, que te lo sacrifique? Listo. Subió con el nene. ¿Y qué dijo él? Lo entrego. Y cuando estaba a punto de acuchillarlo, en Génesis capítulo 22, dice lo siguiente. Entonces el ángel de Jehová le dijo a voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. ¿Por qué le dijo Abraham, Abraham? Porque había una relación. Cuando se repite 2 veces un nombre de parte de Dios a un ser humano, es porque hay una relación. Miren lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 4. Cuando Moisés estaba también en el desierto, dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo que Moisés, Moisés, y él dijo, y respondió, heme aquí. Si hubiese sido otro que llamaba Moisés, nunca hubiese dicho, heme aquí. ¿Por qué? Porque Moisés conocía la voz de Dios y por eso le pudo decir, heme aquí. Porque cuando se repiten varias veces los nombres, lo que denota es una intimidad. Y volviendo al texto de no todo el que me dice Señor, Señor, Jesús lo que está queriendo decir es, ustedes piensan que diciéndome Señor, Señor, creen que tienen intimidad conmigo, pero no la tienen. No todo el que me dice Señor, Señor, y el que cree tener intimidad, el que cree conocerme, va a ingresar al reino de los cielos. Es fuerte la palabra, es contundente. Pero gloria a Dios, ¿por qué es contundente? Porque necesitamos esta palabra para prepararnos y para preparar nuestro corazón para entrar al reino de los cielos. Ahí no vamos a poder decir, te dije Señor, Señor. Ahí no vamos a poder decir lo que dice el versículo siguiente. Señor, profetizamos en tu nombre. Señor, echamos fuera demonios. Señor, hicimos muchos milagros. Pero ¿saben qué diferencia hay del versículo 21 al versículo 22? ¿Quieren verlo? Hay una diferencia de tiempo. Miren lo que dice el versículo 21. No todo el que me dice, tiempo presente, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso significa que es una advertencia presente, del tiempo presente, es de hoy. Cuando habla del versículo 22, está hablando de otro tiempo. Muchos me dirán,
Ya pasó el tiempo de hacer la voluntad de Dios. Ya no hay tiempo en este momento, porque muchos me van a querer decir, Señor, Señor. ¿Saben lo que significa esto? Esto es el juicio final, donde ya no va a haber gracia, no va a haber perdón. Vas a estar delante, vos y yo, de la presencia de Dios, y van a estar todas nuestras obras y todas nuestras decisiones, conociendo o no conociendo a Dios o la voluntad de Dios, y qué decidimos. Y ahí vamos a ver, y Dios nos va a decir, ¿vos conocías mi voluntad? Yo también te conozco. Adelante, pasá. Y hay muchos que vamos a decir, Señor, profetizamos. Sané a una persona, la levantamos de paralítico. Sí, no lo hice porque vos oraste. Lo hice porque tuve misericordia del que estaba paralítico. Muchas veces Dios utiliza instrumentos viles, sucios, para hacer su obra. Si no, díganle en Isaías 55, cuando dice que su pastor, el pastor de Dios, el ungido de Dios era Ciro. Ciro era un pagano que Dios utilizó para hacer su obra y para darle libertad al pueblo de Israel. Dios puede utilizar cualquier cosa, pero Él nos comparte su evangelio para que lo vivamos en santidad, en honra, en gloria y agradándolo a Él. Entonces Dios empieza a profundizar y nos confronta con nuestra realidad. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. También cuando dice Señor, Señor, habla de la pasión. ¿Viste que hay gente que es apasionada por Dios, ferviente? Yo amo a Dios, yo lo creo, lo voy a servir, voy a hacer grandes cosas para Dios. Pero la pasión no es esa la pasión que Dios busca solamente. Gritos, vamos. No, es la pasión del corazón. La que te sostiene cuando ahí pasa la debilidad, la tentación. Esa es la pasión encendida. Cuando estás solo, cuando nadie te ve, cuando estás triste, cuando estás amargado, cuando las cosas no te salen. Hay una pasión que te mantiene, que es la presencia de Dios. Que es Él en nosotros. La esperanza de gloria. Cuando lo dejamos ser. Por eso es fuerte esta expresión. Ellos pensaban que con la pasión hicimos grandes cosas, Señor. Hicimos de todo. Le predicamos a miles y miles y millones de personas. Ustedes saben que los demonios creen y tiemblan también, ¿no? Eso dice Juan. Los demonios también creen y también tiemblan delante de la presencia de Dios. Pero Dios no solamente quiere que temblemos y hablemos en lengua y hagamos grandes cosas para Dios. Dios quiere cuando te toque la prueba, yo creo en el Señor Jesús. Yo creo en Él. Y Él es mi fuerza. Por eso les está exhortando. Y miren lo que dice más adelante. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow, nunca te conocí. Fuerte. ¿Cuántas experiencias tuviste con Cristo? ¿Cuántas veces fuiste a la presencia sin ganas, sin deseos? ¿Por qué fuiste? ¿Por el deseo? ¿Por la necesidad? No, porque tengo una relación con Dios. Él es lo que yo necesito, no lo que Él me da, sino Él es lo que yo necesito. Y claro, y ni estamos hablando de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Estamos diciendo, Señor, Señor. Y esto se lo decía a los discípulos. Muchos van a pensar que por profecías Dios va a usar a mucha gente. A mucha gente usa. Pero no van a entrar al reino de los cielos, muchos de ellos. Ni por una oración vamos a entrar al reino de los cielos. Es por una vida de testimonio, por una vida de relación. Muchos se equivocan acá, ¿no? ¿Nos equivocamos? ¿Cometemos pecado? ¿Saben que los que cometen pecado y se equivocan? Y se equivocan mucho
y están mal espiritualmente y no se perdonan, ¿saben que esas personas no conocen a Dios? Las personas que se equivocan, le piden perdón a Dios y se arrepienten, son transformadas por el perdón de Dios. Pero las que están todo el día diciendo, pobrecito de mí, que no sé hacer nada, no sé leer, no sé hacer esto, me equivoco siempre con lo mismo, hago siempre lo mismo, y no me levanto y estoy todo el tiempo en ese estadio de pobre, de víctima, no conocen a Dios. Por eso dijimos recién que Dios no está Jesús crucificado, todo raquítico, que no puede hacer nada. Ayúdenme, parece que está diciendo. Dios no nos está pidiendo ayuda. Dios nos quiere ayudar. ¿Y sabes cómo te ayuda? No tocando tu cuerpo, tocando tu corazón, revelándote su persona. Por eso, acá lo que dice al final es, nunca te conocí, porque esa es la prueba más fuerte de que vos podés creer que lo conocés a Él, pero si no tenés relación con Él, Él no te conoce a vos. Cuando vos te equivocás, cuando vos haces algo que no agrada a Dios, cuando vos vas a Él, te das a conocer. Voluntariamente, aunque digas, Él ya sabe todo. Sí, claro que sabe todo, pero Él está esperando que a pesar de tus equivocaciones que vayas a Él, porque Él no tiene problema con los pecados. Él ya perdonó nuestros pecados, pero ahora quiere saber si queremos tener una relación con Él. Por eso dice lo siguiente, ¿no? Y dice todo aquel, y no quiero pasar mucho más tiempo, pero miren lo que dice en el versículo anterior, que esto no va a pasar de a pocos, les va a pasar ¿a qué? A muchos que creyeron conocer a Dios y no lo conocían. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? En aquel momento no habrá más tiempo. ¿Por qué? Porque uno dice, claro, vamos al versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y saben qué? Muchos de nosotros no sabemos lo que es hacer la voluntad de Dios. Porque para hacer la voluntad de Dios, tenemos que tener una relación con Dios. ¿Cuántos saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? ¿Qué tengo que hacer este año, Señor? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi familia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Quieren conocer la voluntad de Dios para sus vidas? ¿Quieren saber cómo se conoce la voluntad de Dios y ingresar al reino de los cielos? No tiene que ver con el hacer, tiene que ver con el ser. Con el ser. Y una de las maneras, ¿cómo entonces yo puedo hacer la voluntad de Dios? Primero, conociendo lo que es la voluntad de Dios, es sencillamente, en palabras, conocer a Dios. Conocer la voluntad de Dios es conocer a Dios. Y la voluntad de Dios que tiene Dios para mí no es la misma que Dios tiene para vos. Y eso es hermoso de parte de Dios. Porque no somos una producción de una fábrica, listo. 100.000 millones de hijos, Tim, aprieta el botón y son todos iguales. Chin, 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 chin. Le doy una orden a todos y todos hacen lo mismo. No. Dios nos hizo especial, con emociones, con circunstancias, todo lo que te pasó antes de conocer a Dios, todo lo que Dios va a hacer tiene que ver con ese génesis, que Dios se va a glorificar, que va a poner tu vida en orden y te va a usar y se va a glorificar a pesar de que te destruyeron, te dejaron, te abandonaron, te resistieron, te faltó comida, no tuviste papá, no tuviste mamá. Dios se va a glorificar porque ahora, al conocer a Dios, conoces a la persona más amorosa, más fiel, más buena, más poderosa. Por eso tenemos que conocerlo. Dice Juan que cuando se cayó, cuando lo vio, cayó como muerto a los pies. ¿Sabe lo que tiene que suceder cuando entramos a la presencia de Dios? Todo lo que está acá se tiene que limpiar, porque estamos en un territorio santo. Y al entrar en un territorio santo y al pasar tiempo con alguien santo, te vas a volver santo.
Si estás todo el día pasando el tiempo en cualquier cosa, haciendo otra cosa, nunca vas a conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es conocer a Dios, y como conozco a Dios, sé lo que le agrada a Dios. Me interesa lo que a Él le agrada. No me interesa hacer mi vida, me interesa Dios. ¿Qué es lo que te agrada de esto? ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Cómo querés que haga las cosas? Claro, parece tan místico, tan inalcanzable. Lo que pasa es que para el que piensa que es inalcanzable, es que nunca vivió esa experiencia. Nunca la vivió, de arrodillarse, de pedirle algo insignificante a Dios y de que Dios te lo dé. ¿Alguna vez te pasó? Necesito una tuerquita. ¿Alguna vez se te rompió el auto y necesitabas una tuerquita? Y Señor, necesito una tuerquita en el medio de la nada. ¿Y dónde? Y de repente dices así, dame una tuerquita. No tenías para viajar, ¿te acordás cuando no tenía para viajar? Necesito 10 centavos, 20, 25, un peso, ¿te acordás? ¿Y dónde aparecía el peso? ¿Justo aparecía el peso en tu camino? No, no hay justo. No hay casualidad. Es Dios que conoce tu corazón. Pero ahora, claro, como ya estás diferente, armado, crecido, bendecido, claro, quizá no te hace tanta falta depender de Dios, pero basta que se mueva un poquito para que se caiga todo a pedazos. Porque la dependencia de Dios es la raíz más fuerte que hay en la vida cristiana. Notalo, la dependencia de Dios es la raíz más profunda. Por eso, ¿cómo hacemos para conocer al Señor? Conociéndolo a Él. ¿Y cómo lo conocemos? Viniendo a la iglesia es una parte. Es una parte, pero en tu intimidad con Dios, ¡ay, qué viejo que es eso! ¡Qué antiguo! ¡Qué antiguo es leer la Biblia! ¡Gloria a Dios! Para el que piensa que es antiguo, que siga su vida, y van a pasar los años, y los que permanecen en Cristo van a estar cada día más bendecidos, más fieles, más bien, y los que no permanecen van a ir, y van a venir, y van a ir, y van a venir, y van a ver que la bendición de Dios está con los que están cerca de Dios. Es una decisión. Y Dios está mirando nuestro corazón. Entonces, ¿cómo puedo conocer a Dios? Con la palabra. Justamente, Jesús le dice, yo no los conozco porque nunca conocieron mis palabras. Porque hicieron su vida. Sí, hicieron milagros, pero ¿quién los mandó a hacer milagros? Hicieron esto, ¿y quién los mandó a hacer esto? Porque Dios es un Dios de orden. Aunque le guste o no le guste, hoy que está en tanta expresión hacer nuestra voluntad, es contraria a la voluntad de Dios. Basta que el pastor te diga, no, por el momento no lo hago. Y te vas a tu casa, amén, amén, y te vas a tu casa y se te prenden todas las turbinas, mi turbina me dijo, ¿qué piensa? ¿Y qué si yo ya soy grande, yo ya soy adulto, y yo puedo decir cualquier cosa? ¡Haz tu voluntad! Pero después, cuando esa voluntad propia que hiciste dé su fruto, yo le digo, hermano, yo te dije que esperes, no me voy a hacer el poncio, te voy a ayudar, pero la expresión es que no quisiste hacer la voluntad de Dios, sino quisiste hacerla. Y cuando hacemos la nuestra, ¿cómo nos va? Entonces, ¿cómo puedo hacer su voluntad? Conociendo a Dios, conociéndolo íntimamente. ¿Cómo hago esto, pastor? Leyendo la Biblia, rindiendo tu vida en oración cada día y leyendo la Biblia cada día, compartiendo tu corazón con Él. A veces no sabemos qué hablar. Háblale de tus sueños, háblale de tus anhelos, háblale de tus problemas, háblale de tu pasado, háblale de tus cosas. No importa, no. Mi mamá me dijo que no, que eso no le pida a Dios. Pedíselo igual. Si Dios ya lo sabe. Habla con Dios en libertad. ¿Necesitas algo específico? Pedile los colores, el barrio, el lugar. Pedile todo. Y vas a ver cómo Dios, como dijo una hermana, cómo Dios contesta todas las oraciones. Dios no contesta las oraciones que no hacemos. Dios no contesta los pensamientos. A veces por misericordia sí, ¿o no? Pensaste algo y Dios te lo dio. Ahí porque hay una intimidad que está bien encendida. Pero hay veces que no. Entonces, ¿cómo hago para conocer esa voluntad?
Quizás la voluntad de Dios para nuestras vidas, últimamente las iglesias, los pastores, dicen que hacer la voluntad de Dios es servir a Dios. Y no es servir a Dios solamente hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para tu vida es específica, personal. Quizás la voluntad de Dios para tu vida hoy es que confíes en Él. Porque no das más. No sabes qué más hacer. No sabes a dónde más ir. Y la voluntad de Dios para tu vida hoy es: tengo que confiar en Dios. La voluntad de Dios para tu vida hoy es quizás rendir tu vida así como está. Seguir adelante confiando. Quizás la voluntad de tu vida es permanecer solamente. Voy a ver qué pasa. Señor, no tengo más fuerza, no tengo más ganas. ¿Cuántos le dicen así a Dios? No, así a Dios no se le habla. Si Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. No tengo ganas, Señor. No puedo. Y a veces no quiero. Ayúdame a querer. Poneme el querer como Él. Y Dios lo hace. Pero si somos delante de Él, nos ponemos un disfraz de que estamos contentos y cuando nos sacan la máscara estamos tristes, no va. Así Dios no puede obrar porque nos estamos engañando a nosotros mismos y esas personas son las que no van a entrar al reino de los cielos. Las que decían: Señor, Señor, te conozco un montón, profeticé, hice milagros, hice maravillas. No te conozco. Dios quiere tener una relación con nosotros. Por eso es importante hacer su voluntad. Vivir en santidad es hacer su voluntad. Vivir una vida agradecido es una vida en su voluntad. 1 Tesalonicenses 5:18, ¿te lo pasé? Miren lo que dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo, Señor, en el callo, en el juanete, en la enfermedad, en el problema, en todo. ¿Por qué? Porque Dios te envía, permite esa situación en tu vida. Espera que lo tengo escrito, lo quiero decir tal cual es. Dios envía algo a tu vida para tu bien. No parece que sea para tu bien, pero es para tu bien y para su gloria. Porque nadie elegiría un mal. Pero Dios permite pruebas para que a la presencia de Dios llegue el olor puro de tu adoración, el olor puro de tu alabanza. Ese que no podés expresar con palabras, ese que no podés expresar con nada, que llega cuando estás llorando. Mirá, como le dijo Dios a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? Hay veces que le dice así: ¿has visto a mi siervo tal? Le pegaste por todos lados, pero mirá cómo está llorando en mi presencia. Mirá cómo me sigue alabando, me sigue adorando, me sigue buscando. Olor puro es esto, fragancia pura. Dios te envía cosas para que te despiertes en su voluntad también. Por eso estamos acá. Cuando fue el cáncer que vivió Emilce, yo estaba sirviendo a Dios. Estaba bien, contento, cómodo, pero no estaba haciendo la voluntad de Dios. Claro, cuando vi toda esa situación, hablamos con Emi y dijimos: tenemos una vida, hay que jugársela toda por Dios, hay que entregarlo todo a Dios, hay que salir de la comodidad, hay que hacer lo que Dios nos llamó a hacer, aunque empecemos en una plaza con sillas prestadas. Aunque la gente o los hermanos vengan y de repente se enojan y se van, hay que seguir adelante predicando el Evangelio. Porque el hacer tu voluntad, dice David: oh Dios, me ha agradado. Y estuvo 14 años persiguiéndolo Saúl, no tenía para comer. Entonces, a veces la voluntad de Dios, las luchas nos despiertan. ¿Tu vida agrada a Dios? ¿Tu vida glorifica a Dios? ¿Lo que haces honra a Dios? Ahí está la respuesta de si estás haciendo la voluntad de Dios o no. Ahí está. Ese es el balance, diría el contador. ¿Te dio saldo positivo o negativo? Pero esas son las pruebas de nuestra fe. No hay otra.
No hay otra forma. Entonces, para recuperar y hacer la voluntad de Dios, tenemos que conocer a Dios y agradarlo. Adorarlo acá es fácil, ¿eh? Porque la primera, la segunda canción, estamos prendiendo los motores, estamos medio con la manito baja y de repente terminamos con las manos levantadas, gloria a Dios con el fuego. Acá es fácil. Pero el tema es que vos lleves este altar, que armaste acá, en tu lugar, y lo lleves a tu casa. Y ahí empieces, donde nadie te ve, a agradar a Dios. Agradar a Dios es tomar una vida de compromiso con el Señor. Pasar sufrimientos a veces es hacer su voluntad. Sufrir para amar. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios a cosa que aferrarse, sino que se humilló. ¿A cuánto le gusta la humillación? A nadie. Pero ¿qué dice la hermosa palabra del Señor? Que el que se humilla, Él lo exalta. No te exalta el jefe, no te exalta tu familia, te exalta Él. ¿Y eso qué significa? Que un día estás allá, que nadie te ve, que estás haciendo cosas, que nadie te ve acá, pero Él te ve, que estás haciendo cositas. Y de un día decís, ¿y este hermano de dónde salió? Con tanto fuego, con tanta presencia de Dios, con tantos milagros. ¿De dónde salió? Es que en los secretos estaba alabando a Dios, alabando, no lavando los platos. Algunos lavan los platos alabando a Dios. Y alababa y adoraba y agradecía. Nadie lo veía. Era santo cuando nadie lo veía. Era apasionado cuando nadie lo veía. Y un día Dios, ¿qué dice? Como hizo con Samuel. De un día a otro, acá está mi siervo. Y los... ¿Cómo? ¿Y este ni de la familia? Nada. No importa de dónde seas, no importa si sos de la familia de Leví, si no lo sos. Dios, si tu corazón atrapa el corazón de Dios, ya, listo. Hermano, hacete el pasaporte, no sé, porque Dios va a hacer grandes cosas, o te va a usar como anhelás en tu corazón, o 1000 veces más. Hacer la voluntad de Dios, como dije antes, no es servir a Dios solamente. Hacer la voluntad de Dios es agradar a Dios en lo que estás haciendo hoy. En donde estás hoy, agradar a Dios. Y si Dios, de la nada, te empieza a poner ese deseo de servirlo, hacer la voluntad de Dios ahora es obedecer a ese deseo que Él pone. No es a esconder o a tapar ese deseo. Por eso muchos de nosotros estamos sin fuerzas, sin ánimo, sin el fuego del Espíritu Santo, porque se tapó mucho. Te descalificaste, le creíste al diablo. Yo no puedo hacer nada. Yo tampoco, hermano, puedo hacer nada. Es la gracia de Dios en mí, como dijo Pablo. Si algo he hecho es por la gracia de Dios. Porque yo era el más pequeño, el abortivo, dice Pablo. Era un desastre. Pero para la gloria de Dios, ahora cuando Dios lo llamó a Pablo, entre uña y diente, cuchillo entre los dientes, salía para todos lados. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y Dios está con vos. Y no nos damos cuenta. Entonces, Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor. No es una oración, hermano, es un estilo de vida. Es un estilo de vida, es buscarlo cuando nadie lo busca. Ahí caminando en la plaza, Padre del cielo, ¿no? Adorándolo, conociéndolo. ¿Ya lo conociste tanto que lo dejás de conocer? ¿Qué cosas te quedan por hacer que Dios te dijo que hagas? Ahí está. Ahí está. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué me dijiste que tenía que hacer? No, es que me dije, ¿qué tengo que hacer? Y Dios va a abrir las puertas, Dios va a hacer lo que tenga que hacer, pero lo va a hacer en su voluntad, no en tus fuerzas. Muchos empiezan al revés, en su fuerza. Abren la puerta, golpean las puertas, acá se hace lo que yo quiero, pam, pim, ¿viste? Mismo en Cristo, ¿eh? No, porque acá y hacen lo que quieren y después, ¿cómo termina todo? Vale. Porque Dios no está detrás del hacer, sino del carácter también.
Dios no te va a dar algo grande si no hay un carácter formado, obediente. Amén. Creo que acá vamos a entrar todo al reino de los cielos. Esa es parte de mi tarea como pastor. No cuántas almas haya en la iglesia y cuántos miles seamos, sino que los que estamos acá, todos entremos al reino de los cielos. Esa es mi tarea, tu tarea también. De anunciarte la palabra de verdad. De que te vayas incómodo, con la piedrita en el zapato. Espero que la piedrita del zapato esté todo el mes. Oro para que esté todo el mes. Para que te rindas, para que te entregues. Para que le digas al Señor, habla ahora, Señor, que tu siervo y tu sierva te escuchan. No quiero ser pero es así, esa es la tarea. Iglesias, gloria a Dios. Una vez un hermano, cuando yo no estaba pastoreando ni nada, estábamos hablando con un pastor, entre pastores se decían, ¿y por qué tu iglesia no crece? Y lo trataban medio mal al pastor ese. Y él me lo cuenta y me dice, no, porque el pastor este me dijo que tiene como 1000 miembros, que yo, bueno, no podía decir muchas cosas porque no tengo... Le digo, mirá, vos no tendrás muchos hermanos, pero sos un hombre santo de Dios. Y tu palabra tiene el mismo poder como el que tiene 1.000.000 de almas. Pero ay del que tiene 1.000.000 de almas, porque tiene 1.000.000 de responsabilidades delante de Dios. Digo, nuestra responsabilidad es que entres al reino de los cielos. Es que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida. Por eso hablamos la verdad. No todo va a estar bien. No todo va a estar bien. Depende de uno. Y cuando esté mal, Dios va a estar haciendo su voluntad. Porque Él se va a glorificar a través de tu vida. ¿Hay necesidad? ¿Hay necesidad económica? ¿Hay necesidad de salud? ¿Hay necesidades? Dios está haciendo su voluntad familiar. Lo que tenemos que hacer es seguir rindiéndonos y entregándonos. Y buscarlo, conocerlo, para que Dios nos ayude, como dice la palabra. ¿Qué dice la palabra con respecto a la prueba? Dice que con la prueba nos va a dar ¿qué? Pero ¿cuántos conocen a Dios para decirle, Señor, ¿dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¿Se lo preguntaste? ¿Dónde está la salida de esta prueba? Vení por acá, es como un laberinto salir de la prueba. Hay una sola salida. Y tenés que escuchar acá. Como le dijo a Ananías, andá a la puerta que se llama derecha o al camino donde estaba Saulo de Tarso. Y ahí hay un hombre. Y orá por él, que cuando ores por él, va a ser bendecido y transformado. Ese hombre era Saulo de Tarso. Pero había alguien que conocía la voz de Dios. ¿Conocer la voz de Dios? Más o menos, ¿no? ¿Está bien lo que dije? Más o menos. ¿Cuál es nuestro desafío? Conocer esa voz. ¿Amén? Vamos a compartir el momento de la Santa Cena. Vamos a ponernos de pie.